Mis hermanos, que el Señor le bendiga. Primeramente, saludo a nuestros pastores de nuestra iglesia, saludo a los oficiales, a todos los hermanos, profetizan, ¿no es cierto?, que están viendo este video en el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, como día viernes 26 de marzo me ha correspondido, ¿no es cierto?, la realización de este culto, también organizado, ¿no es cierto?, con el cuerpo profético de nuestra iglesia. Dejándolo primeramente a todos invitados, ¿no es cierto?, para el día sábado 27, para realizar, ¿no es cierto?, un culto online. Esperamos tener el apoyo de todos los oficiales, de toda la congregación, de nuestros pastores también, ¿cierto?, es que puedan estar con su camarita, ¿no es cierto?, para verle, que así como, ¿cierto?, se dio el apoyo, ¿cierto?, a jóvenes, escuela dominical, sociedad mujeres, también el cuerpo profético somos una institución muy reducida en número, mis hermanos, necesitamos el apoyo, ¿cierto?, de toda la membresía. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos. Recordar también, ¿no es cierto?, que quizás este fin de semana va a ser un fin de semana especial, ya que muchos chilenos, mis hermanos, se hablaba, ¿cierto?, alrededor de 9-10 millones de chilenos, ¿cierto?, vamos a estar en una cuarentena total a nivel país. Por lo tanto, también, ¿no es cierto?, debemos cuidarlo, mis hermanos, debemos tomar todas las medidas de seguridad, mis hermanos. Nosotros confiamos mucho en el Señor, tenemos mucha fe, pero al leer la palabra del Señor, mis hermanos, el Señor también lo habla, ¿cierto?, de la prudencia, mis hermanos, porque Él está en todo lugar. Él no está solamente en los templos, el templo, ¿cierto?, es nuestro corazón. Está en nuestro hogar, mis hermanos, está donde usted, dice la palabra del Señor, que donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, Él en medio está, mis hermanos. El lugar físico no importa, lo importante es que usted esté adorando y alabando a nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta hora, mis hermanos, le voy a conceder la oportunidad a mi hermano Gerardo, el cual me acompaña siempre, ¿cierto?, con su hermosa alabanza. El Señor le bendiga la disponibilidad que Él tiene también para trabajar en la obra del Señor. Así que le voy a conceder la oportunidad, una alabanza, mis hermanos, el cual refleja mucho, ¿cierto?, lo que hoy día el Señor lo quiere hablar a través de su palabra. El Señor bendiga a mi hermano Gerardo. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su
acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Bien, mis hermanos, el Señor bendiga la alabanza que se ha entonado en esta hora. Y a continuación, mis hermanos, vamos a pasar a dar la lectura a la palabra del Señor, que la vamos a tener en el libro de Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 40 en adelante. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todo lo esperaba. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le dijo que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba a la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándose todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que he salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temes, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro y a Jacob y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Bien, mis hermanos, hasta ahí es cierto, he dado lectura a su palabra. Mis hermanos, una palabra hoy día, mis hermanos, de sanidad. Una palabra, ¿no es cierto?, de fe. Una palabra, mis hermanos, el cual, mis hermanos, lo enseña, mis hermanos, hoy día de la fe de estos dos episodios, mis hermanos, de estas dos sanidades grandes que nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, estuvo haciendo, mis hermanos, alrededor de 3 años, porque alrededor de 3 años duró su ministerio. Mis hermanos, cuando leemos esta palabra, mis hermanos, es una palabra muy hermosa. Es una palabra, mis hermanos, que si la meditamos, la escudriñamos, hay mucha, mis hermanos, enseñanza. Hay una, si profundizamos en esta palabra, mis hermanos, hay muchos ejemplos hermosos para hoy en día nosotros, primeramente como mujeres y también, ¿no es cierto?, el pueblo cristiano.
aquí hay una seguidilla, mis hermanos, de milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque venía, cierto, de estar con sus discípulos y en la barca, mis hermanos, calmando una tempestad, venía, cierto, de sanar a un endemoniado, mis hermanos, y aquí, ¿no es cierto?, se muestra, mis hermanos, cuando se ve, ¿no es cierto?, la sanidad en la hija, cierto, de Jairo, un hombre, cierto, de un estatus social muy alto en aquellos tiempos. Hoy día podemos ver, mis hermanos, que Jesús, mis hermanos, no muda. Dios no muda, ¿cierto? El poder de ayer es el mismo de hoy. Dice que Él es el alfa, omega, principio y fin, mis hermanos. Él siempre ha estado, está, ¿cierto? Y estará. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, el día domingo escuchaba, ¿cierto?, la palabra de nuestro pastor Jorge, y él hablaba de los muchos milagros, mis hermanos. Si la Biblia dice que si se anotaran todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, dice que faltarían hojas, mis hermanos, para anotar todas las sanidades, todas las cosas que Él hizo cuando Él estuvo en la tierra, mis hermanos. Él vino a cambiar muchas cosas, mis hermanos, vino a dar vida, ¿cierto?, al que estaba muerto, vino a dar la vista al ciego, mis hermanos, vino a perdonar pecados, mis hermanos, vino a perdonar, ¿cierto?, lo que en aquellos tiempos era imposible. Porque sabemos, ¿cierto?, que el judío, una mujer adúltera, la apedreaba. Sin embargo, Jesús le dijo, ni yo te condeno, ¿cierto?, vete y no peques más. Él vino a juntarse, mis hermanos, vino a lo más vil, ¿cierto?, a lo más, ¿cierto?, a lo que estaba desechado, mis hermanos, lo que ya no había esperanza. Jesús vino, ¿cierto?, a dar su vida por todos. Jesús, ¿no es cierto?, vino a sanar en el día de reposo. Recordemos, ¿no es cierto?, que los judíos no sanaban, no hacían nada en el día de reposo. Pero Jesús vino a sanar en el día de reposo. Prácticamente nuestro Señor Jesucristo vino a cambiar un esquema de religiosidad que viene de aquellos tiempos, mis hermanos. Algo tan cierto, unas leyes tan duras, mis hermanos, que había para su pueblo, que ni aún ellos las podían cumplir, mis hermanos. Y castigaban, ¿no es cierto?, al más débil, ¿no es cierto?, castigaban al inocente, mis hermanos, porque ellos no se juntaban incluso ni con samaritanos. Ellos, ¿cierto?, tenían sus leyes muy estricta, mis hermanos, pero era muy dura. ¿Y qué dijo Jesús, no es cierto? Dijo que Él vino a dar su vida, ¿no es cierto?, por toda la humanidad, por amor a toda la humanidad, ¿cierto?, para que ninguno se pierda. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que ninguno se pierda, mis hermanos, para que todos, ¿cierto?, lleguen a alcanzar, ¿no es cierto?, la estatura del varón perfecto, dice la palabra del Señor. En este momento, ¿cierto?, en este episodio, ¿cierto?, el cual se ha leído, mis hermanos, se relata, mis hermanos, que había una multitud que le seguía. Y había un varón, ¿no es cierto?, que insistía, que uno de los principales de la sinagoga, mis hermanos, que quería que llegara, ¿no es cierto?, a su hogar, y dice que se postró a sus pies, mis hermanos, y le rogaba, mis hermanos, un hombre importante en aquellos tiempos, como era Jairo. Dice que se postró, ¿cierto?, a las plantas de Jesús, porque ya había una fama en aquellos tiempos por todas las cosas que él andaba haciendo. Recordemos también que en estos tiempos, en nuestros 40 días, mis hermanos, nosotros le damos realce, mis hermanos, a todos los milagros, a todo el episodio al ministerio, ¿no es cierto?, que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en la tierra, mis hermanos. Y aquí podemos ver, mis hermanos, que este hombre, ¿cierto?, clamaba porque decía, ¿cierto?, que su hija estaba como muerta, mis hermanos, se estaba muriendo, mis hermanos. Era una niña pequeña y su padre, ¿no es cierto?, ¿qué padre va a querer, ¿no es cierto?, que su hijo, ¿no es cierto?, se esté enfermo? Siempre los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, bien en salud, ¿no es cierto?, que ellos estén bien. Y este varón había escuchado, ¿no es cierto?, de la fama de lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Pero también en ese momento, en ese episodio, dice que era tanta la multitud, mis hermanos, era tanta la multitud, dice que hubo una mujer, sin nombre, aquí no relata el nombre de esta mujer, pero dice que hubo una mujer, mis hermanos, que padecía hacía muchos años, ¿cierto?, ya hacía 12 años, una enfermedad, ¿cierto?, que era el flujo de sangre. Y que había, ¿cierto?, dice, gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguna había podido ser curada, mis hermanos. Primeramente recordemos que en aquellos tiempos esta enfermedad de esta mujer, ¿cierto?, una mujer, ¿cierto?, que quizás llevaba muchos años, ¿cierto?,
como le podemos llamar hoy día, ¿cierto? Cuando la mujer llega a su periodo, dice que esta mujer ni siquiera podía entrar al templo, porque la ley judía no le permitía, mis hermanos, le permitía estar alejada, ¿cierto?, del resto de las personas, porque era considerada como inmunda. Hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que la ley judía, mis hermanos, consideraba como inmundo, mis hermanos, muchas enfermedades. Recordemos también que los leprosos, mis hermanos, eran considerados una enfermedad inmunda, ¿cierto?, que se le caían sus llagas, sus carnes, ¿cierto?, de su cuerpo, y eran, ¿cierto?, apartados del pueblo, mis hermanos. E incluso se decía que aquellos que le daban, ¿cierto?, esa enfermedad era como un castigo, ¿cierto?, que ella recibía. Y esta mujer, mis hermanos, ya 12 años, yo creo que no solamente, ¿cierto?, te llevaba esta enfermedad física, sino que también llevaba una enfermedad, quizá a lo mejor depresiva. ¿Por qué? Porque esta mujer, ¿cierto?, en aquellos tiempos, mis hermanos, las leyes eran tan duras, ¿cierto?, que eran apartados, mis hermanos. Entonces esta mujer ni siquiera se podía acercar al templo a orar, mis hermanos. Y dice que esta mujer se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Y dice que al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces cuando Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Él preguntó, ¿quién me ha tocado? Y dice, y todos, ¿cierto?, los que estaban alrededor, dice, negaron. Y Pedro le dijo, y los que en él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y se postró a sus pies. Jesús sintió, ¿no es cierto?, que había salido poder de él, mis hermanos. Sí, Jesús sintió, ¿no es cierto?, que algo había sucedido en ese momento, que no era casualidad, mis hermanos, no era algo extraño, ¿no es cierto?, y había sido esta mujer. Esta mujer, ¿no es cierto?, que había tocado el manto de Jesús, y dice que al momento, ¿no es cierto?, aquel flujo de sangre, mis hermanos, se detuvo. Y dice que cuando ella la vio, mis hermanos, cuando ella vio, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo ella? Dice, se postró. O sea, ella se humilló. El postrarse, ¿cierto?, delante de una persona es símbolo, ¿cierto?, de humillación, de respeto, mis hermanos, de reverencia. Y aquí esta mujer lo hizo. Y dice, y le declaró delante del pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús le declaró, ¿no es cierto?, que había sido salva, que había sido sanada. Y más encima le dijo, tu fe te ha salvado. Y después le dijo, ve en paz. O sea, aquí podemos encontrar tres cosas grandes que hizo nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas, ¿cierto?, fue que se detuvo esta enfermedad. Porque aquí dice, se detuvo, en el versículo 44 dice, se detuvo el flujo de sangre. Después aquí en el versículo 48, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y después le dice, ve en paz. Qué grandes cosas, ¿no es cierto?, hizo nuestro Señor Jesucristo en aquellos tiempos. Milagros grandes, milagros importantes, mis hermanos. Y dice que esta mujer, ¿no es cierto?, esta mujer, mis hermanos, al tocar ese manto, ¿cierto?, ella, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor, que se detuvo esa enfermedad y recibió estas palabras, le dijo, ve en paz. Dice que en Jesús, ¿no es cierto?, encontramos paz. En él, ¿cierto?, encontramos esperanza, mis hermanos. Aquí podemos ver, mis hermanos, que el estar en esas condiciones, mis hermanos, para esta mujer por 12 años era una situación difícil, era una situación, ¿cierto?, que para nadie, ¿cierto?, es muy, ¿cierto?, agradable el padecer una enfermedad por muchos años, mis hermanos. Solamente el Señor es el que da la fuerza, Él es el que da la fortaleza para sobrellevar todas estas cosas. Esta mujer había gastado todo lo que tenía, mis hermanos, y dice que aún le iba peor. Esta mujer, ¿cierto?, agotó todos los medios en la medicina, mis hermanos. Y aquí podemos comprobar que lo que no puede hacer el hombre, Dios lo puede hacer. Es el único que lo puede hacer, mis hermanos. Él es el único, ¿cierto?, que puede obrar, si él lo quiere, si fuere su voluntad. Aquí podemos ver, mis hermanos, que Jesús una vez más, ¿cierto?, muestra su amor y su misericordia
¿no es cierto?, a una mujer que no conocía, pero esta mujer había conocido la fama, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Ella había oído, mis hermanos, y ella fue, mis hermanos, y se acercó. Hoy día nosotros no podemos ver a nuestro Señor Jesucristo caminando en las calles. No lo podemos ver, porque Él no está en, mis hermanos, pero Él dejó su Espíritu Santo. Dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Así dice la palabra. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Ella escuchó de la fama de nuestro Señor Jesucristo. Ella escuchó de lo que Jesús hacía. Y ella tuvo fe, ella tuvo confianza. Hoy día, ¿no es cierto?, hemos oído, hemos sabido, hemos oído de la palabra del Señor. Hemos sabido de todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, mis hermanos, no buscamos el rostro del Señor Jesucristo. No lo buscamos como esta mujer lo hizo. Que ella pudo, mis hermanos, romper todo obstáculo. Ella pudo romper, ¿no es cierto? Se abrió camino, aún en la multitud, ella se abrió camino y buscó la manera de tocar el manto de Jesús. Hoy día, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que buscar la manera de cómo agradar al Señor. Hoy día nosotros tenemos que buscar la manera de cómo buscar el rostro del Señor, de cómo servirle al Señor. Ese es el mensaje de hoy en día. Porque también podemos ver, ¿no es cierto?, que Jesús después fue a la casa de este varón, entró, ¿cierto?, con Jacob, Juan y Pedro, y esta niña también, ¿cierto?, le dijo: tu hija no está muerta, sino que solamente duerme, ¿cierto?, y también es un milagro. Este padre buscó la sanidad por su hija. Él fue, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer, ella fue, mis hermanos, ella fue a buscar. Hoy día el enfermo tiene que ir a buscar la sanidad, mis hermanos. El enfermo es el que tiene que humillarse, mis hermanos. El enfermo es el que tiene que doblar su rodilla y pedir la sanidad, si así fuere su voluntad, mis hermanos, porque en Él está la sanidad. Pero primeramente Jesús le dijo, ¿cierto?, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hoy día, ¿cierto?, lo que más nosotros tenemos que predicar, mis hermanos, es el evangelio de salvación que nuestro Señor Jesucristo vino a predicar en la tierra. Hoy día podemos ver, ¿cierto?, hay muchos enfermos, muchas personas enfermas, aún más hoy día, ¿cierto?, con esta pandemia. Vemos muchos niños que están enfermos también hoy día, muchos jóvenes, personas jóvenes también que se están muriendo, sin salvación, sin conocer el rostro de nuestro Señor Jesucristo, sin conocer de su palabra, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no buscan el rostro de nuestro Señor Jesucristo, no buscan la manera, mis hermanos, de oír la palabra del Señor. Por la fe, ¿cierto?, por el oír la palabra del Señor, ¿no es cierto?, nosotros aumentamos nuestra fe. Él está ahí, mis hermanos. Él está todos los días con nosotros. Él solamente quiere, ¿no es cierto?, que nosotros le busquemos su rostro, mis hermanos. Él quiere, ¿no es cierto?, que nosotros los humillemos, como lo hizo esta mujer, como lo hizo este padre, mis hermanos, que se humilló. No solamente clamar por sanidad, porque a veces el Señor sabe por qué no lo sana. Porque Él conoce, ¿cierto? Dice que Él es un Dios, ¿no es cierto?, que Él conoce todas las cosas, Él conoce lo que va a venir adelante, Él sabe todo. Él es un Dios eterno, poderoso, mis hermanos. Entonces Él sabe lo que va a venir más adelante. Recordemos que cuando Él sanó a los leprosos, ¿cuántos volvieron a darle la gracia, mis hermanos? ¿Cuántos volvieron? Uno solo. Vino uno solo, ¿cierto?, a darle la gracia, mis hermanos. Nosotros hoy día tenemos que orar con discernimiento, con conocimiento, hermano, para poder, ¿cierto?, que todo lo que se haga conforme a la voluntad de nuestro Dios, mis hermanos. Porque Dios, ¿no es cierto?, en estos episodios, en estos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo hizo, mis hermanos, para Él demostrar el poder y la autoridad que Él tenía. Porque estos hombres esperaban, ¿cierto?, un Mesías, esperaban un Salvador, pero no esperaban, ¿cierto?, un hombre que hiciera, ¿cierto?, los milagros que hizo en aquellos tiempos. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, después de resucitó, ascendió a los cielos, dice que cuando vino el Pentecostés, ahí los hombres, aún los apóstoles entendieron, mis hermanos,
Y se abrieron sus ojos y entendieron el evangelio real que nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, mis hermanos. El evangelio de salvación, que Él vino a perdonar pecados, mis hermanos. En esta hora, mis hermanos, el Señor les bendiga, ¿cierto?, a través de su palabra. Mis hermanos, yo estoy dando esta palabra hoy en día, mis hermanos, no porque yo la quiera dar, sino porque yo un día me soñé con esta palabra. Y yo estaba dando otra palabra y un instrumento se levantaba y me decía, ¿por qué estás predicando? Eso no era la palabra. Yo quiero que prediques lo que yo puse en tu corazón. Y en el sueño, mis hermanos, el Señor me decía que dijera, ¿con qué autoridad yo le puedo decir al Señor, sáname? ¿Qué he hecho yo para que el Señor sane hoy día a los enfermos? ¿Con qué autoridad yo le puedo reclamar al Señor y lo puedo pedir, mis hermanos? Si nada hemos hecho por la causa del Señor. ¿A cuánto el Señor ha sanado, mis hermanos? ¿A cuántos niños el Señor ha obrado, mis hermanos? Que los padres se han humillado para que sus hijos sean sanados. Y hoy día, ¿dónde están, mis hermanos? ¿Qué están haciendo por la causa del Señor? ¿Qué están haciendo por buscar el rostro del Señor, mis hermanos? Porque hoy día se ve, como decía nuestra hermana Adela en su predicación, se ve la fortaleza de los cristianos, mis hermanos, el fundamento, la firmeza espiritual, mis hermanos, el compromiso real que tenemos por la causa del Señor, por la obra del Señor. Hoy día se ve, mis hermanos, ese cristiano firme. Hoy día se ve, ¿no es cierto?, ese cristiano que a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas, ¿cierto?, todas las cosas, está ahí, mis hermanos. Está ahí, ¿cierto?, en la obra del Señor trabajándole, aún con enfermedades, aún con problemas, con todo, ¿cierto? Ahí le está buscando el rostro del Señor. Y eso es lo que quiere el Señor de hoy día, mis hermanos. Porque dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo, mis hermanos. Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Que por lo que nosotros prometamos con nuestra boca, ¿cierto?, que lo que digamos sea, ¿cierto?, fiel nuestra palabra, que tú sí seas sí y que tú no seas no, mis hermanos. ¿Cuántos han hecho promesas? ¿Cuántos, cierto, le han hecho promesas al Señor? Porque el Señor ha obrado en su vida. Pero hoy día, cierto, están detenidos, mis hermanos. No hay un testimonio, mis hermanos, verás, para decir, yo he buscado el rostro del Señor. Yo he servido hasta este día al Señor. Y eso es lo que quiere el Señor hoy día decir a través de su palabra. Que Él está ahí, que Él está caminando, mis hermanos. Y Él quiere que nosotros le busquemos, que vayamos, mis hermanos, a Él. Él quiere que nosotros, mis hermanos, lo movilicemos. Él quiere que nosotros, ¿cierto?, activemos, mis hermanos, trabajemos en la obra del Señor. Yo no sé si el Señor, mis hermanos, a lo mejor puede venir por mi vida, puede venir por su vida, yo no lo sé. Porque el cristiano, mis hermanos, dice que no puede, dice que el que ama la vida, ¿cierto?, la perderá, mis hermanos. Nosotros no tenemos que hacer esto, nosotros lo que tenemos que buscar es el rostro del Señor, encomendar nuestras vidas a nuestro Dios. Eso es lo que quiere el Señor hoy día de nosotros, mis hermanos. Que nosotros, ¿cierto?, busquemos el rostro del Señor. Y yo le quiero decir, mis hermanos, que si el Señor, a través de una revelación de sueño, me mostró esta palabra, mis hermanos, es porque algo el Señor quiere con la iglesia de Villalegre. Es porque algo el Señor quiere, ¿cierto?, con aquellos que el Señor ha obrado en su vida, con aquellos que el Señor ha obrado en sus hijos, mis hermanos, que se vuelvan a Él, que le busquen, mis hermanos. Que no sea que el día de mañana nuevamente, ¿cierto?, es aquellos niños que fueron sanados, que aquellos niños, ¿cierto?, que el Señor hizo milagros, vuelvan a enfermarse y vuelvan nuevamente las madres a llorar por sus hijos, o los padres a llorar por sus hijos, o aquellos que el Señor ha sanado y ha obrado, mis hermanos. ¿Dónde están? Como decía la alabanza, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? El Señor, ¿no es cierto?, hoy día no quiere solamente que caminemos con nuestro Señor Jesucristo, sino que toquemos, ¿cierto?, y que de Él salga poder, virtud, mis hermanos, porque Él dejó su Espíritu Santo y nos lo dejó, mis hermanos,
para que esté, sino mis hermanos, Él dejó su Espíritu Santo para que nosotros seamos movidos aquí en la tierra a través de su Espíritu Santo. El milagro, Él lo puede hacer. Pero el mayor milagro, ¿no es cierto?, que hizo nuestro Señor Jesucristo, poder, ¿no es cierto?, perdonar nuestros pecados. Ese es el mayor milagro que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Es lindo predicar de sanidad. Es lindo decir, ¿no es cierto?, que si tenemos fe Él lo va a sanar. Es muy lindo. Es precioso, mis hermanos, recibir una sanidad. Pero más lindo es decir, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Es el único, mis hermanos. Es el único que lo puede hacer. Nadie más. Los milagros de nuestro Señor Jesucristo van a estar siempre, ¿no es cierto?, recordándolo. Aquí nosotros leemos la palabra y siempre lo vamos a estar recordando, que Él es un Dios de poder. Y yo le puedo decir que sí Él sana, mis hermanos, pero si Él quiere, si Él le place, mis hermanos. Porque yo como niña, cuando yo estaba pequeña también, mis hermanos, el Señor hizo una sanidad grande en mi vida también cuando yo estaba muy niña. Yo iba a ser intervenida y el Señor hizo una sanidad en aquellos años cuando yo era muy pequeña. El Señor hizo una sanidad en mi vida. ¿Pero por qué también? Porque vio, cierto, la oración de una madre, vio, ¿no es cierto?, el compromiso, ¿no es cierto?, que a veces se hace con el Señor y se cumple, mis hermanos. Porque hasta este día esa enfermedad nunca más volvió a mi vida. Y por eso yo puedo dar testimonio que el Señor sí sana. Y yo sé que lo ha hecho con mucho, mis hermanos. Pero si el Señor me lo reveló, mis hermanos, a través de un sueño, es porque el Señor algo los quiere decir. En esta tarde, ¿cierto?, hasta aquí ha sentido de hablar de su palabra. El Señor, ¿cierto?, sea bendiciendo su vida, mis hermanos, a través de esta palabra. Que reciba sanidad también en su hogar, a través de esta palabra, mis hermanos. Porque al tocar el borde, ¿cierto?, del manto de nuestro Señor Jesucristo, Él se sintió que salió esa virtud. La palabra del Señor dice: id y poner la mano sobre los enfermos, y los que creyeren serán sanados. Así dice la palabra del Señor. Así que en esta hora, ¿cierto?, vamos a dar gracias por ella, y también voy a orar también por todos los enfermos. De conocimiento, también, no sé, mi familia, mi hermana Elna, ¿cierto?, ella está hospitalizada en el hospital regional. Ella sufrió un preinfarto, mis hermanos, le hicieron una limpieza, mis hermanos, de una arteria. También damos gracias a Dios porque nuestra hermana Margarita está trabajando en aquel lugar y gracias a Dios ya la pudo ir a ver, porque hoy día no se puede entrar a un hospital, mis hermanos. Así que le damos gracias al Señor porque el Señor ha sido con ella. Sigamos orando, ¿cierto?, por ella y por todos los enfermos, por todos los hermanos, ¿cierto?, y por todos los niños. El Señor ha dicho también, lo han pedido y ya lo mandaron un WhatsApp a nivel nacional del cuerpo profético, que oremos por los niños. Hay muchos mensajes, hay muchas profecías, mis hermanos. Se me pasó, pero en realidad hoy día, mis hermanos, lo iba a hacer. Quería dar lectura a algunas profecías, mis hermanos, pero después, mis hermanos, se me pasó, para ir recordándole a mis hermanos, porque también dentro del círculo profético hacíamos una reunión que se llamaba análisis de profecía, y ahí íbamos viendo, ¿cierto?, las que se habían cumplido y las que aún todavía, ¿cierto?, faltaban por cumplirse. Porque yo le quiero decir, ¿no es cierto?, que el Señor, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, el Señor también, ¿cierto?, usa a sus hijas para entregar, ¿cierto?, sus profecías. A veces, ¿cierto?, no le cree, pero el profeta solamente cumple con obedecer al Señor, porque el profeta solamente, ¿cierto?, obedece a la voz de Dios. Así que en esta hora, ¿cierto?, voy a elevar una oración por todos los enfermos y también, mis hermanos, por todo lo que está sucediendo en nuestro país. Así que vamos a dar gracias por su palabra también, inclinar nuestro rostro en el nombre del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos a su presencia, Padre amado, primeramente para tener que darte la gracia porque usted ha permitido que yo pueda hablar de su palabra en esta hora. Gracias te doy, Padre Celestial, también porque usted, Señor, ha sido conmigo, Padre amado. Yo te pido que en esta hora, Padre Celestial, te presento a todos los enfermos. Te presento, Señor Jesús amado, a todos los que están padeciendo y en los hospitales, Padre amado, por este virus.
aquellos que están por otras enfermedades, como mi hermana Erna, bendito Dios sea usted, obrando, Señor Jesús amado, sea usted, preparando la medicina conforme a su voluntad, cada uno de ellos, Señor amado. Usted ha pedido la oración por los niños también, Padre Celestial. Vaya usted, Padre amado, Señor amado, colocando, Señor, esa medicina, Señor. Aquellos que están hospitalizados por cáncer, mi Señor amado. Aquellos que han sido desahuciados por los médicos, Padre Celestial. Yo te ruego que en esta hora, a través de esta oración por fe, mi Señor amado, vaya usted obrando, Padre Celestial. Vaya usted curando, sanando, Padre amado, conforme a su voluntad. Bendito Salvador, yo te pido, bendito Dios también, por mis hermanos de la iglesia de Villalegre, mi Señor amado, por todos los que están enfermos, Señor, aún del Espíritu, Señor Jesús amado, usted vaya obrando, vaya sanando, vaya sacando todo espíritu de desaliento, mi Señor amado, sea usted con sus vidas, Padre Celestial. Yo te ruego, Señor, por los ancianos, por los niños de nuestra iglesia también, mi Señor amado, sea usted de amor, de misericordia, Padre amado, por los jóvenes. Bendito Salvador, cómo orar, cómo clamar, Padre Celestial, si usted tiene el control de todo, mi Señor amado. Padre amado, yo te ruego en esta hora usted también, por este país, mi Señor amado. Bendito Dios, mi Señor, aún por la economía de este país, mi Señor, de esta comuna. Vaya usted tomando el control, Padre Celestial. Usted, Señor, dice en su palabra que a sus hijos ni el pan ni el agua le ha de faltar, y aún más hay de su promesa en nuestras mesas, mi Señor amado. Sea el sustento, Señor amado, de cada hogar de sus hijos, mi Señor, de los pastores, bendito Dios, de los oficiales, de los niños de cada hogar, mi Señor amado, para que no pueda faltar el alimento, Padre Celestial. Yo te ruego en esta hora, Padre Celestial, también por aquellos que dirigen nuestro país, mi Señor amado. Vaya usted, Señor Jesús, con sabiduría dirigiendo su mente, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones por este país. Bendito Salvador, yo te ruego también por estas elecciones que vienen, Padre amado. Bendito Dios, conforme a su voluntad. Padre Celestial, sabemos que el único que gobernará, Señor, con justicia es usted, porque usted es Dios justo, poderoso, mi Señor amado. Padre Celestial, clamamos por un Chile para Cristo, mi Señor amado. Cuánto de aquellos, Señor Jesús, con leyes en contra de tu palabra, Señor amado, a favor, mi Señor Jesús amado. Bendito Dios, de lo que usted nos agrada, Padre Celestial. Usted, bendito Dios, dirija la mente, los pensamientos de sus hijos, mi Señor amado. Seamos guardados de la delincuencia en las calles, en nuestro hogar, Señor amado. Bendito Dios, Padre Celestial. Te ruego, Señor, por los jóvenes, por los drogadictos, por aquellos, Señor, que quizá no hay esperanza para ellos, pero usted es poderoso para tomar sus vidas, Señor Jesús, porque el enemigo le tiene tomado, bendito Dios, para dañar. Bendito Dios, mi Señor Jesús amado, yo te ruego, Padre Celestial, su amor, su misericordia cada día. En esta hora, Padre Celestial, una bendición te pido, en el glorioso nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Y a mis hermanos, le doy gracias al Señor, ¿cierto? Porque he podido realizar este culto en este día. Y así también, ¿no es cierto?, agradecer por todas las cosas, por todas las bendiciones, por todo lo bueno, lo malo, por todo lo que el Señor hace, porque Él es bueno, Él es perfecto. Y si estamos, ¿cierto?, bajo su mano, si hemos sido considerados, ¿cierto?, si hemos reconocido que Él es nuestro Dios, y si hemos sido reconocidos como hijos de Él, mis hermanos, Él nunca lo va a dejar, Él nunca lo va a desamparar. Yo le doy gracias por todo y lo invito, ¿cierto?, a que podamos, ¿cierto?, conectarlo el día sábado al culto online, ¿cierto?, también, que se va a realizar junto a los hermanos de la estudiantina. Así que me despido, ¿no es cierto?, con la Santísima Trinidad en el nombre del Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Chao, mis hermanos, que estén bien. Un abrazo.